Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Astaín, y muchas gracias a ustedes. Para mí es muy altamente significativo estar un momento compartiendo algunas ideas sobre el curso de teoría del delito. En efecto, como decía el doctor Astaín, pues es la materia que comúnmente doy, tanto en licenciatura como en maestría, y ahora, bueno, pues por la responsabilidad que tengo, por lo pronto, pues se me dificulta un poco estar de manera permanente dando el curso. Por eso el doctor Astaín asume la clase y el maestro Arzola también. Y cuando hay oportunidad, pues les pido que podamos hacer un espacio y sin que afecte el programa. Ustedes tendrán su seguimiento en su respectivo grupo. No significa que esta sea una clase formal y que vaya a interrumpir, bueno, a lo mejor se le interrumpe, pero que de alguna manera vaya a incidir en el desarrollo que ustedes llevan. Es solamente un espacio para poder de alguna manera compartir algunas ideas. Bien, a estas alturas ya ustedes, tengo entendido que van en... Sí, pero me refiero en los temas que han visto de teoría del delito. Quizás en algún grupo ya vieron algo de autoría y participación, ¿no? ¿No han visto algo de autoría y participación? ¿Ya vieron todo? ¿No? A ver, ¿qué han visto de autoría y participación? Esto es un diálogo, de alguna manera, por supuesto que cualquier aportación que ustedes consideren, me pueden interrumpir cuando quieran, es nada más darle seguimiento a su curso. Bueno, son dos grupos. ¿Algún grupo, tengo entendido que ya vio algo de autoría y participación, cierto? Algo, o ya todo, ¿no? Bien. ¿Y el otro grupo nada? ¿No? Bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hablar en lo general del tema de autoría y participación. Si para algunos ya les resulta obvio, me disculparán, pero podemos, por supuesto, profundizar. Y para quienes van apenas a iniciar con el tema, espero que pueda plantear un marco de referencia. Bien, bueno, lo que sí es que ya los dos grupos vieron todos los elementos del delito, ¿cierto? Ya analizaron acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, los dos grupos, ¿verdad? Ya vieron eso. Bueno, y seguramente a esas alturas también ya a ustedes les queda claro que el delito o el tipo penal puede realizarse de diversas formas. El tipo penal se puede realizar a título de acción, de omisión. El tipo penal tiene diferentes formas de aparición, o lo que se le conoce también como formas especiales de aparición del delito. ¿Qué es esto? Pues que una forma, digamos la tradicional, es que el delito o el tipo penal se realice por una sola persona, que es lo que conocemos como sujeto activo, ¿cierto? Tan es así que si nosotros revisamos los códigos penales, vamos a encontrar cómo el legislador construye, configura el discurso en la parte especial a partir de un solo autor. Dice, quien prive de la vida, quien se apodere de un bien mueble, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se desarrolla a partir de la concepción de un solo autor. Bien, y también, si ustedes se fijan, los códigos penales, en los tipos penales, en la parte especial, en el catálogo de delitos, también se configura pensando en el delito consumado, es comete homicidio, comete robo, comete violación, todos los delitos, pensando en que es un delito en la parte de, o que llega hasta la fase de consumación. Y también se hace pensando en que una persona comete un solo delito. Digamos que esa es la forma más, entre comillas, más común, aunque no siempre es así, por supuesto, en la que se comete un delito. Sin embargo, la realidad criminológica es otra. Y lo cierto es que los tipos penales también se suelen realizar por varias personas. También, en muchas ocasiones, los tipos penales no llegan a la fase de consumación.
sino que quedan en etapa previa. Esto se le conoce como, ya lo saben ustedes, como tentativa. Y también puede ser que se cometan varios delitos, digamos, en un contexto más o menos uniforme de acción, y esto da lugar al concurso de delitos. Bien, todo esto son formas, digamos, de realización del tipo. Vamos a detenernos nosotros, para compartir algunas ideas con ustedes, en una de estas formas. Y una de ellas es la autoría y la participación. Es decir, cómo se presenta el fenómeno delictivo y luego cómo llega a la parte jurídico-penal, bien sea con un solo autor, bien sea con varios autores, o bien sea con autores y partícipes. Por eso se le conoce como autoría y participación. Bien, obviamente estamos en el curso de Derecho Penal, Teoría del Delito. Esto no tiene que ver, este curso, con la parte procesal, es decir, por ejemplo, con la parte probatoria. Cuando ustedes vean procesal, van a ver la parte probatoria en cuanto a las formas en las que un sujeto o varias personas participan en un hecho, un acto delictivo. Eso se ve por otro lado. Pero aquí lo que nos interesa es, primero, contextualizar el fenómeno criminológico. El delito se suele presentar de diversas formas, bien sea que un solo sujeto activo lo realice. Y quizás aquí pues no tenemos tantos problemas cuando hay una sola persona que comete el delito. Sin embargo, no siempre es así. Y se suele presentar que varias personas realizan el delito. Y esto nos lleva, esta realidad criminológica nos lleva a asumir una postura político-criminal que se traduce o que repercute en el ámbito del derecho penal. ¿Cuál es esta postura político-criminal? Pues que el Estado no puede responder igual a quien es el autor del delito en relación con quien participa en el delito. Son respuestas diferentes. Tiene que haber después respuestas distintas. Es como en el ámbito lícito. Si alguien tiene la idea de realizar un libro que trae todo el contenido y lo dicta a otra persona y la otra persona transcribe todo lo que le dicta a esa persona, ¿quién es el autor del libro? ¿Quién lo transcribió? ¿Quién lo redactó? ¿O quién le fue dictando? El autor es quien le dictó, aunque no haya realizado absolutamente nada de propia mano. La persona que escribió el libro manualmente, ¿qué sería? Alguien que participó, pero no alguien que es autor. Esto, en el ámbito, digamos, eminentemente mundano, pues nos puede resultar muy obvio, pero en el ámbito ya del derecho penal sí puede o suele haber problemas importantes para delimitar el rol de quién es autor y quién es partícipe. Bien, en un contexto criminológico vamos a encontrar que el delito se puede realizar por una sola persona o bien un cuadro criminológico mucho más amplio. Aquí pongo 4 personas, puede haber 10, puede haber 20, puede haber 30, varía. Y es bien importante para efectos del derecho penal, como una respuesta que debe dar el Estado ante quien realice un delito, determinar quién tiene el título de autor y quién tiene el título de partícipe. Bien, si nosotros revisamos la literatura, vamos a encontrar diferentes posturas para determinar quién es autor y quién es partícipe. De entrada, solamente quiero contextualizar, hay 2 grandes formas de participación. A título
de complicidad, es decir, quien ayuda a otra persona a cometer el delito, o bien a título de instigación, es decir, quien convence a otra persona para realizar el delito. Entonces, cuando hablamos de participación, hablamos de instigador o hablamos de cómplice. Pero aquí lo importante, primero, lo más importante es ubicarnos en cuanto a la primera figura. ¿Quién es autor del delito? Y en la literatura hay diferentes posturas. Una primera postura es un concepto unitario de autor. ¿Qué es esto? Que en un tiempo, las teorías se inclinaban a plantear que todos son autores. Todos. Que no es necesario establecer ninguna diferencia entre autor y partícipe. Es decir, que toda persona que contribuya a la realización del acto delictivo es autor. Y que ya el juez, al momento de individualizar la sanción, verá qué consecuencia jurídica le atribuye a una o a otra persona. Pero que de entrada, todas las personas que participen de cualquier manera son autores. Esta teoría, estas posturas, esta orientación teórica ha sido superada. Lo cierto es que ahora, ya de muchos años a la fecha, lo que prevalecen son teorías diferenciadoras, es decir, teorías que bajo determinados constructos teóricos determinan cuándo se es autor. Y desde luego, una vez determinando quién es autor, pues ya después se delimita el nivel de participación. ¿Hasta aquí está bien? Bien. Y aquí pues encontramos diferentes posturas. Por ejemplo, en las teorías delimitadoras hay dos grandes corrientes. Quienes se inclinan a plantear que es autor desde una perspectiva objetiva, aquel o quienes contribuyen de manera directa en la realización del tipo, y que son partícipes, es decir, cómplices o instigadores, quienes no participan de manera directa en la realización del tipo. Estas posturas, con una orientación objetiva, en efecto, vienen a solucionar muchos casos, pero no todos. Ejemplo, si un sujeto priva de la vida a otro y un tercero le proporciona el arma y el sujeto toma el arma y mata a otra persona, el autor sería quien disparó el arma, ¿cierto? Porque realizó objetivamente la acción típica. Y la persona que le proporcionó el arma, ¿qué sería? Un cómplice. Entonces, bajo estas teorías, pues, que tienen un enfoque objetivo, una perspectiva objetiva, se solucionan muchos casos, muchos. Pero hay otros casos que quedan sin tener una respuesta adecuada. Por ejemplo, ¿y qué pasa cuando el sujeto activo utiliza una persona inimputable? Una persona que tiene una grave perturbación de la conciencia, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben imputabilidad. Y le dice, ten la pistola, ve y priva de la vida a fulano. Esa persona va, una persona inimputable, priva de la vida a otra persona y el sujeto que está detrás no realizó el tipo penal. ¿Sería consistente plantear que el inimputable realizó el delito? ¿Y el sujeto que está detrás qué sería? Bajo una postura objetiva, una teoría objetiva, se diría, pero el sujeto que está detrás no realizó la acción típica. Él no cometió el delito. No es autor, perdón. No es autor. ¿Y el inimputable sería autor? Entonces, estas teorías que tienen una orientación bajo una construcción objetiva, no salvan todos los casos. Las otras teorías tienen una orientación más de índole subjetivo. Y entonces, ya para determinar quién es autor, la postura no es ubicarnos en la realización
del tipo, sino cuál es el interés que se tiene de realizar el tipo penal. De tal manera, por ejemplo, en el caso que ponía con anterioridad, ¿quién tiene el interés? La persona que está detrás del inimputable, ¿cierto? Es la que quiere la realización del delito. La que quiere la realización del delito. Entonces, esas posturas se orientan más a la parte interna, más a la parte subjetiva. Esas teorías también vienen a solucionar muchos casos, pero no todos, En la jurisprudencia alemana, que es donde traemos nosotros nuestras principales aportaciones teóricas, surgieron dos grandes casos que pusieron de relieve que estas posturas no traían, con una orientación más de índole subjetiva, no traían o no proporcionaban los suficientes elementos para determinar otro número importante de casos. Hay un caso que sucedió porque se decía, es autor quien lo hace con un interés propio y quien lo hace con un interés ajeno es partícipe. Entonces, hubo un caso de una persona, eran dos hermanas, una de ellas tiene un niño recién nacido y por situaciones de índole moral y esas cosas, dice, hay que matar al niño. Y una de las hermanas lo hace no por interés propio, sino por el interés de su hermana. Priva de la vida al niño, o ahoga a una bañera. Entonces, este caso se decía, bueno, ella no actuó por un interés propio, era por el interés de la hermana. Pues sí, pero finalmente aquí pasa a segundo término si era el interés de otra tercera persona. Lo cierto es que ella privó de la vida independientemente de que lo hiciera con un interés ajeno. Entonces, esto ha propiciado un gran debate en la doctrina. Sobre autoría y participación se ha escrito mucho. Es de los temas más escabrosos del derecho penal determinar quién es el autor del delito. Actualmente podríamos ubicar una corriente teórica general con sus diferentes matices, con diferentes perspectivas, pero digamos que hay un consenso más o menos generalizado para determinar quién es autor de un delito. Y el principal referente teórico es la construcción de el dominio del hecho. Es decir, es autor quien tiene el dominio del hecho. Y quien no tiene el dominio del hecho, pues es cómplice o es instigador. En otras palabras, quien participa en la realización del tipo y no tiene el dominio del hecho, no es autor. Podrá tener una aportación, una ayuda al delito, está bien, complicidad. Podrá convencer, podrá seducir al sujeto activo para que realice el delito, sí, pero no tiene el dominio del hecho. Lo importante entonces es determinar en un cuadro delictivo quién tiene el dominio del hecho. Y quien tenga el dominio del hecho es autor. Y el dominio del hecho se manifiesta en tres grandes modalidades. Uno, el dominio del hecho a través de la acción, que es lo que se conoce como autor directo. Autor directo, es decir, cuando se tiene el dominio del hecho por medio del dominio de la acción. Ejemplo, cuando una persona priva de la vida a otro, el ejemplo más sencillo, más práctico, directamente saca la pistola y priva de la vida a otro. Bien, pues eso nos da la construcción de un autor directo. ¿Por qué autor directo? Porque tuvo
el dominio de la acción. Bien, lo más sencillo. La otra modalidad es autor mediato. Autor mediato. El autor mediato no tiene el dominio de la acción. Tiene el dominio de la voluntad. Tiene el dominio de la voluntad. Proyecta su voluntad a través de otras personas. Pero finalmente tiene el dominio del hecho para que se concrete el tipo penal. Y el dominio del hecho, a título de autor mediato, tiene una primera aproximación, que es la más tradicional, y que gran parte de la doctrina fue construyendo estos casos a partir de esa postura y luego se amplió. Aquí es donde quiero detenerme más. Los casos más sencillos de autoría mediata, es decir, quien tiene el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad, es quien comete el delito por medio de otra persona que en estricto sentido no comete delito. Un caso, ya lo había puesto, ¿recuerdan? El caso del inimputable. ¿El inimputable comete, una persona inimputable comete delito? ¿No? Claro, pues falta el elemento imputabilidad, ¿cierto? Y el sujeto que está detrás es el que comete el delito. ¿Tiene el dominio del hecho? No. ¿El dominio del hecho a través de manera material? No. ¿Tiene el dominio del hecho a través del dominio de qué? Ya lo dijimos, de la voluntad. O bien, por ejemplo, ¿quién tiene el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad con otra persona que actúa bajo coacción? Es decir, si no lesionas a fulano, yo te mato. Y la persona lesiona. ¿Esa persona que lesionó a otra cometió delito? ¿Por qué no? Porque actuó bajo coacción, ¿cierto? Pero la persona que está detrás no disparó. ¿Qué tuvo? El dominio de la voluntad. Pero fíjense cómo esa persona finalmente tuvo el dominio del hecho, ¿cierto? Esa fue la persona que tuvo el dominio del hecho. Ese es el centro de la realización del tipo. La persona que está detrás. Por eso se le conoce como el autor detrás del autor. Sí, pero ese autor, es el autor que proyecta su voluntad a través de otra persona que no comete delito. O bien, quien lo hace ya no bajo con un inimputable, ya no bajo coacción, sino que lo hace con una persona que actúa bajo un error. Explico, le digo a alguno de ustedes, ¿me podría hacer favor, un gran favor, de ir por un cerrajero y hay un vehículo tal en el estacionamiento, de tales placas, ir con un cerrajero, que me haga favor de abrirlo, de prenderlo, y ese coche va a usted y me hace favor de llevarlo a tal lugar? Pues bueno, pues está bien. Y ahí van por el cerrajero mecánico, abren el automóvil, lo llevan, lo dejan en tal lugar, pero resulta que el coche no es mío, es de otra persona. Ustedes, quien haya realizado ese hecho o ese acto, cometió delito porque están bajo un error, ¿cierto? ¿Quién tuvo el dominio del hecho? Yo. Yo sería el autor que tuvo el dominio del hecho a través de otra persona que actuó pero no cometió delito. Por lo que haya sido. Hay diversos supuestos. La cuestión es que no haya cometido delito. Quien tiene el dominio del hecho
es la persona que proyecta su voluntad. Y esto nos viene a salvar la gran mayoría de casos. Pero, la teoría del dominio del hecho en el autor mediato, su principal evolución no fue ahí. Su principal proyección del dominio del hecho a través del dominio de la voluntad en el autor mediato se encuentra en los casos siguientes. Se encuentra en los casos bajo los cuales el sujeto que está detrás tiene el dominio del hecho de la voluntad y el sujeto que actúa de manera directa tiene el dominio del hecho de la acción. ¿Me explico? Está más difícil, ¿no? O sea, dos autores, uno que es autor directo y otro autor que es autor mediato y que tiene el dominio del hecho a través de la voluntad, ¿se puede? Sí. Sí. Esta fue una gran evolución en la teoría de la autoría, en la teoría del dominio del hecho. ¿Por qué? Porque se dan dos grandes casos. Uno, a título individual, cuando el sujeto que está detrás tiene el dominio de la voluntad y es quien determina el sí del delito. Y la persona que lo realiza de manera directa tiene el dominio de la acción. De tal manera que conviven dos formas de autoría mediante dos dominios del hecho diferentes. Pero hay que ser muy claros aquí a qué caso nos estamos refiriendo. Por un lado, se da a título individual cuando el sujeto que está detrás, su voluntad la proyecta con el sujeto activo. Y el sujeto activo lo realiza con todos los elementos del delito, pero a partir de la voluntad del sujeto que está detrás. ¿Cuál es el caso? Los casos a los que me estoy refiriendo, los sicarios. El sujeto que contrata a un sicario, lo que menos quiere es realizar de propia mano el delito, ¿cierto? Digamos que es lo más común, obviamente. Lo que menos quiere el sujeto que está detrás es realizar el delito, y más ni siquiera sabe que se enteren. ¿Bien? Estoy hablando de los casos de los sicarios. Y el sicario por sí mismo tiene un interés de privar de la vida, ni conoce a la persona. La puede conocer o no, pero es un negocio. ¿Quién tiene el dominio de la voluntad? O sea, el sicario, si no hay dinero, no hay trato, no hay delito. No le interesa. Él es su chamba, es su trabajo. ¿Quién tiene el dominio de la voluntad de que se realice el acto delictivo? El sujeto que está detrás. Pero finalmente, ¿quién tiene el dominio de la acción? Es el sicario. Es el sicario. Si no es así, entonces el planteamiento es: ¿qué sería, si no lo interpretamos de esta manera, qué sería el sujeto que contrata al sicario? Hay quien dice, no, es que el sujeto que está detrás, que contrata al sicario, es un instigador. Pero una característica de la instigación es el convencimiento. Claro, si alguien convence a un sicario, bueno, pues está bien, pues puede ser instigación. No, pero aquí no nos estamos refiriendo a quien convence a otra persona. Nos estamos refiriendo a un plano de igualdad. Es un trato, pues.
parecería consistente que el sujeto que está detrás fuese un instigador y que fuera una figura accesoria del autor, ¿no? O bien que fuera cómplice. El sujeto que está detrás, que contrata al sicario, sería un cooperador, un ayudante, vamos, del sicario. Entonces vean cómo el propio derecho penal, el propio teoría del delito nos va dando respuestas para la solución de los casos. Pero, no olvidemos que esto tiene que aterrizarse en el Código Penal, y ahorita vamos a ver eso. Esto tiene que tener cabida en el Código Penal. ¿Bien? Bueno, la figura del autor mediato, mejor voy a hablar de la coautoría y luego me regreso otra vez a la autoría inmediata, porque tenemos que hablar de rasgos distintivos entre autor mediato y coautoría y ver diferentes posturas. Coautoría es cuando se tiene el dominio funcional del hecho. Es decir, cuando entre varias personas realizan el tipo penal y tienen, digamos, un codominio, donde cada aportación va incidiendo para la realización del tipo. Pero aquí una característica importante es que todos participan en la fase de ejecución. Todos en la fase material, en la fase de ejecución, participan y cada uno contribuye. ¿Qué sucede si un sujeto detiene a otro para que el otro, a su vez, le realice una herida con un arma punzocortante? ¿A poco el sujeto que lo está deteniendo diría, no, yo no le clavé el cuchillo, fue el otro? No, es un codominio. Es un codominio, donde funcionalmente cada acción en la parte de ejecución contribuye para la realización del tipo. Por eso son coautores. Pueden ser 2, 3, 4, según sea el fenómeno delictivo. Entonces, la diferencia es, autor directo es la persona que materialmente realiza el delito. Autor mediato tiene el dominio del hecho a partir del dominio de la voluntad. Coautor es quien tiene el codominio funcional del hecho. 2 o más que tienen el carácter de autor. Ser coautor es ser autor, solo que son varios quienes lo realizan. ¿Está claro? Bien. Y de los ejemplos, ¿se alcanzan a ubicar la diferencia autor directo, mediato, coautor? Bien. Sin embargo, lo más complicado de esto está en la delincuencia grupal. Eso es lo más complicado, porque los casos que he puesto, y se fijan, son muy sencillos. El sujeto que utiliza un inimputable, quien actúa por un error, o cuando 2 o 3 privan de la vida a otra persona, lo golpean o lo roban, todo eso. Pero los casos más complejos los encontramos en la delincuencia grupal, es decir, cuando entre varios cometen el delito y lo realizan con diferentes roles. Y no es tan fácil delimitar quién tuvo el dominio del hecho en su respectiva modalidad. Me explico. En el caso del sujeto que contrata al sicario, hay un acuerdo entre 2 personas, ¿cierto? En el caso de que entre 5 o 6 priven de la vida a una persona, roben, todos en un plano más o menos horizontal, pues todos se conocen. Pero en el caso de la delincuencia grupal tenemos más problemas.
¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso del sujeto? Si un sujeto contrata a otras 10 personas para que esas 10 personas diseñen un plan para que a su vez se contrate a otras 5 para que le den seguimiento a fin de que una sola persona sea quien realice el tipo penal. Pero que la persona que finalmente ejecutó el delito, a lo sumo conoce a otra o a 2 personas, nada más. No conoce a toda la estructura que está detrás. No sabe de la existencia del sujeto que actúa o de los sujetos que actúan en la cúspide. No sabe de su existencia. Y a la inversa. El sujeto o los sujetos que están en la cúspide no conocen, es más, ni quieren conocer quién o quiénes realizan de manera directa el tipo penal. ¿Me explico lo complicado? ¿Sí? Y digo delincuencia grupal porque estos casos pueden tener las ramificaciones que queramos, que pueden ser incluso en un contexto espacial muy específico o pueden ser en un ámbito transnacional. Por eso, estos casos son los que se les suele ubicar como los casos de la delincuencia organizada. Y una delincuencia organizada, bien organizada, yo por eso digo delincuencia grupal, porque hay delincuencia grupal que no necesariamente es organizada. Una delincuencia, entre más organizada esté, menos se va a notar. Una delincuencia que más se note, pues es grupal, pero a lo mejor no está precisamente muy organizada. A mayor organización, mayor elaboración. Cuando sucede un acto delictivo y dicen, hombre, estaban bien organizados. Uno es el que estaba cuidando, el otro es el que estaba vendiendo la droga y luego el otro es el que golpeaba. Y todos los detuvieron, no, pues no, eran delincuentes, pero no precisamente organizados. O sea, no necesariamente estaban organizados. Pero ¿qué sucede en el caso de la delincuencia organizada? De hecho, la delincuencia organizada, estos casos de la autoridad inmediata, grupal, se fueron construyendo en la década de los 60 ya con mayor énfasis con Claude Roxin y lo hizo pensando en la delincuencia organizada, pero fundamentalmente en la delincuencia organizada mediante el terrorismo de Estado. Caso del nacionalsocialismo, por ejemplo. Yo no sé si Hitler llegó a matar a alguien de propia mano. ¿Quién sabe? Lo que sí es que todas las personas que murieron o que las mataron, la gran mayoría, obviamente de propia mano, jamás las mató Hitler. Y ni siquiera llegó a conocer, yo creo, a todos los ejecutores. Entonces podríamos decir que Hitler no era autor, que era un instigador, que era un cómplice. No, era el autor. Pero ¿cómo era autor si no realizó el tipo penal de manera directa? No, era autor porque tenía el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad. Pero aquí la cuestión es, ¿se puede llegar a tener, ojo, aquí es donde viene lo importante, se puede llegar a tener el dominio de la voluntad de manera indirecta? Ese es el punto. Porque aquellas personas que finalmente contrataron o acordaron con las más inmediatas para que realizaran el tipo penal, se conocen, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Aquí sí, como se le conoce teóricamente con el sujeto detrás o los sujetos detrás, los que están detrás y que no se conocen. Se puede llegar a tener ese dominio de la voluntad. La teoría del dominio del hecho en estos casos, la década desde los 60 se viene construyendo. La respuesta es sí. Sí se puede tener el dominio del hecho a través del dominio de la voluntad,
¿Y cómo se proyecta ese dominio? Ese dominio se proyecta precisamente a través de la propia estructura o a través de la propia organización. Claude Roxin, el autor Claude Roxin lo pone de manifiesto, dice, es como en el ámbito lícito, de una organización lícita. Una organización lícita, llámese una empresa, llámese un gobierno, cuando se realiza un acto lícito y cuando un gran corporativo determina que se haga tal o cual cosa, pues él solamente determina, pero es la estructura de la organización quien finalmente realiza tal o cual determinación. Pero lo importante fue cómo en la cúspide se tomó una decisión y esa decisión fue la determinante para que a través de la estructura se realizara el hecho. O en el ámbito del gobierno. Cuando, por ejemplo, el titular del Poder Ejecutivo dice, determino tal decreto, que se haga tal cosa, y se pone en marcha toda una estructura de gobierno, donde finalmente hay un colaborador, un servidor que es quien manufactura o hace tal o cual acuerdo o decreto. Pero ¿quién fue? ¿Quién es el que tiene el sí? ¿Quién es el que tiene el dominio de la voluntad? Es la persona que está detrás. Él es el autor. Mediato. ¿Que alguien lo realizó? Autor material. Pues en el ámbito de las estructuras de poder organizadas, ilícitas, eso es lo que opera. Es el dominio de la voluntad que se proyecta para que se realice el acto delictivo. Y donde lo realizan, claro, quienes tienen el dominio del hecho, pero es el dominio del hecho material, autores directos. De tal manera que esto puede propiciar la autoría mediata en cadena. ¿Sí? Es decir, quien va proyectando su voluntad a otros y esos a su vez la van proyectando. Y entonces se representa un cuadro criminológico donde hay diversos autores donde puede haber autor o autores mediatos, puede haber autores directos y puede haber, por supuesto, coautores. Y por supuesto también puede haber cómplices, los que no tienen el dominio del hecho, los que solo cooperan, pero sin tener el dominio del hecho. De tal manera que una criminalidad, entre más sofisticada sea, es mucho más complejo, mucho más difícil determinar qué le corresponde o qué se le atribuye a cada quien. Muy complicado, por eso muchos casos quedan impunes. Porque es muy difícil atribuir el nivel de autoría. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué suele suceder? Suele suceder que ante este tipo de situaciones, lo que hacen los legisladores en ocasiones es construir tipos penales específicos para no estar supeditados a delimitar quién es autor y quién es partícipe, sino que establecer sanciones con tipos penales mucho más flexibles y no estar supeditados a ver qué delito o qué delitos se cometieron. Explico. En los códigos penales vamos a encontrar, por ejemplo, el delito de asociación delictuosa o asociación delictiva, que se sanciona la sola pertenencia a un grupo, nada más. ¿Bien? Y los casos más complejos, los más elaborados, son los tipos penales que regulan lo que es delincuencia organizada. Nosotros escuchamos en las noticias muy frecuentemente
Cuando se dice, detuvieron a fulano o a fulana por el delito de delincuencia organizada. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Bien. ¿Y saben qué es eso? ¿Saben cómo está construido el tipo penal de delincuencia organizada? ¿No? Si nosotros vamos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que establece es sancionar en un plano horizontal a quienes tengan pertenencia al grupo, nada más. Y anticipan la barrera de punibilidad de tal manera que no se espera a que el hecho o el tipo penal se concrete. Palabras más, palabras menos. El tipo penal más o menos dice lo siguiente: cuando 3 o más personas se organicen o acuerden organizarse para realizar conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado la realización de los siguientes delitos, y establece la lista de delitos. ¿Qué sucede con este tipo penal? ¿Qué está sancionando? ¿Qué postura está siguiendo lo que hemos visto aquí? Concepto unitario de autor, ¿cierto? Sanciona igual. Igual. Para entonces evitar este tipo de entuertos, sanciona igual. Sanciona igual. Por eso dice, cuando 3 o más personas se organicen, ojo, la propia organización, la mera organización ya concreta, o acuerden organizarse. ¿Qué sería en estricto sentido acordar organizarse? Eso lo vieron ustedes. ¿Qué sería? Acordar organizarse. Ni siquiera tentativa, ¿cierto? Acordar organizarse en estricto sentido, ¿sería ya tentativa? Entonces vean cómo lo que se hace en estas figuras delictivas es regresarnos al concepto unitario de autor. Todos son autores, se acabó. Más allá de qué rol tenían. 2, se anticipa la barrera de punibilidad, donde ni siquiera sería tentativa, son meros actos preparatorios y ya se sanciona. Fíjense, acuerdan organizarse para realizar, ¿sí?, tal o cual delito. O sea, incluso dice actos que por sí o unidos a otros tengan como fin o resultado, o sea, se van hasta atrás. Concepto unitario de autor, se van hasta atrás para realizar, para sancionar esa sola pertenencia. ¿Me explico? Por eso también es frecuente que luego esas personas salgan de la cárcel y se queda la sensación de impunidad, porque son tipos penales muy frágiles a final de cuentas. ¿Ustedes qué opinan de ese tipo penal, por ejemplo? ¿Está bien desde su punto de vista? ¿Suena bien? ¿Que mejor cerremos así los tipos penales o los flexibilicemos de esa manera? De acuerdo a lo que ustedes ya han visto de teoría del delito. ¿Estará bien? ¿Qué opinan? Sancionar el solo acuerdo para organizarse y con eso se concreta el tipo penal. ¿Estará bien? ¿De acuerdo al derecho penal, a los principios de derecho penal? Claro que no. Es flexibilizar derechos fundamentales que se han ganado en la teoría del delito. Pero se instrumentan precisamente ante la complejidad de la realidad criminológica. Y es que lo cierto es que así como las organizaciones lícitas evolucionan para realizar determinados actos, pues en el ámbito de la criminalidad también hay una evolución, en muchos de los casos no igual, sino mayor que en el ámbito de las organizaciones. Aquí lo importante sería, o es, acudir a la teoría del delito con las alternativas que nos ofrecen los marcos teóricos para atender este tipo de casos. Y no acudir a modalidades que vengan a transgredir principios garantistas. Esto es un tema muy complejo
un tema muy delicado, pero que todo parece indicar que vamos pasos atrás de la evolución de la teoría del delito. El Código Penal, los códigos penales regulan la autoría de participación. Desde mi punto de vista, y eso ya ustedes analícenlo, con lo que ustedes consideren, yo no voy a imponer una idea, solamente la comparto, la mía. Desde mi punto de vista, el Código Penal para el Estado de Guanajuato tiene una insuficiencia importante en el tratamiento que asume de la autoría y participación. Si mal no estoy, la autoría se regula en el Código Penal, es el artículo 20, creo. ¿Lo tienen a la mano? ¿El Código Penal? Creo que es el artículo 20. ¿Alguien trae su Código Penal? ¿No? A ver, ¿qué dice el artículo 20, compañero? A ver si la tiene y si no, pues ahorita buscamos otro. A ver, ¿qué dice el artículo 20? Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o es en común. Ah, está ahí. A ver, otra vez. Ojo, más fuerte, por favor. Es autor del delito quien lo realiza por sí. Es autor del delito quien lo realiza por sí. ¿Qué tipo de autor es? Directo. Siga, por favor. por medio de otro que actúa sin incurrir en delito. Por medio de otro que actúa sin incurrir en delito. ¿Qué es eso? Autor mediato. Pero, ¿cuál es el error? ¿Cuál es la insuficiencia que detectamos ahí? Exactamente. Que comete el delito a través de, que lo realiza a través de otro que actúa sin cometer delito. Y luego, por varios en común. ¿Cómo resolvemos el caso de los sicarios? Con la única opción que da este código, la única opción es a través de la coautoría, por varios en común. Con el problema de que el sujeto que contrata al sicario no interviene en la fase ejecutiva. Ojo con eso. Fíjense qué problema tenemos con el Código Penal. Desde mi punto de vista, la mejor alternativa es como otros códigos lo regulan. Dicen, es autor quien comete el delito por sí o a través de otros. Ya. O por varios en común. O a través de otros. Nada más. No dice que no cometen delito. Pueden no cometerlo. O sí pueden cometerlo. De tal manera que se deja ya a la interpretación como la base teórica, que por eso estudiamos Derecho Penal, para darle su amplitud a la figura de la autoría mediata. Esta forma de tipificar, esta forma de regular la autoría mediata es una fórmula que en efecto soluciona muchos casos, pero no todos. No todos. Solo un sector. Es inconcebible pensar que el sicario o quien contrata al sicario es un instigador. Si alguien instiga a otro pagándole para que cometa el delito, está bien, es instigador, está bien, claro, pero no todos los casos son así. No todos los casos son así, la gran mayoría de los casos no son así. No se convence, es un acuerdo. ¿Cuánto? Tanto. Vámonos. ¿Dónde estuvo el convencimiento? Hay quien dice, no, bueno, es que si no hubiera sido por el ofrecimiento del sicario de por sí solo no realiza el hecho. Sí, pues, pero para que exista instigación debe haber ese convencimiento. Esa es la instigación, convencer a otra persona. Si no, no es instigación. Y finalmente estaríamos dejando al sujeto que contrata al sicario en un plano supeditado al sicario, es decir, el sicario es el autor y el otro que lo contrata queda en un plano secundario. No, es un plano igual. Quien contrata al sicario, o quien acude al sicario, pues,
y el sicario sería el autor directo. Desde mi punto de vista, esa es una insuficiencia del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Y la única opción que yo veo ahí, pero muy forzada, la verdad, es cuando los casos den por instigación, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no, los otros casos son el problema. Y ahí se tendría que ir por la opción de la coautoría, pero me parece muy forzado. Me parece muy forzado. De tal manera que este es el gran drama del derecho penal por lo que concierne a la autoría y a la participación. Pero es muy importante porque si el aparato estatal o el sistema de justicia penal no logra delimitar muy bien quién es autor y quién es partícipe, se desvanece todo el caso. Y por eso en muchas ocasiones la sociedad se queda con esa sensación de impunidad. Pues es que, ¿por qué fulana de tal quedó fuera? Bueno, pues porque en ocasiones una buena defensa puede propiciar que la persona quede fuera, con argumentos viables a partir de cómo está regulado el Código Penal. Y la otra tendencia es, reitero, pues entonces superar los derechos fundamentales ganados en la teoría del delito e irnos por la libre y regular en la parte especial todo aquello que sea posible, aunque transgreda principios garantistas de la teoría del delito. Y actualmente, por supuesto, que la realidad criminológica, la delincuencia, pone de manifiesto una gran diversidad, una gama de posibilidades infinitas para realizar el delito. Y es cada vez más complejo. Pero me da la impresión de que conforme va evolucionando la sociedad, también el delito o la forma de realización del delito cada vez se está aproximando más a realizarlo con menos personas, a través de los medios electrónicos. De aquí a algunos años seguramente alguien va a decir, bueno, ¿y para realizar el delito se tenían que ocupar 100 personas? Cuando ahora la tecnología nos permite hacerlo con 1 o 2 personas. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Lo que sí es que por lo pronto es lo que hay y es lo que tenemos. Pues yo solamente quería compartirles eso. Yo termino y les deseo mucho éxito en sus exámenes. Que todo les vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.